Les vamos a compartir el proceso de selección del barco. Ya habíamos pasado situaciones con olas en popa importantes, en un velero bajo con la popa abierta, uno se hace bastantes preguntas, ¿no? Y en cambio, bueno, con un cockpit central nos parecía que realmente uno estaba mucho más protegido. Ahí la planilla va desde el 2015, 2016 en adelante, digamos, incluso en época de la pandemia. Pueden ser que uno esté buscando otros valores según el requerimiento que tenga del barco. Vamos a concentrarnos en los parámetros de comparación, vamos a comparar los temas. Les vamos a compartir el proceso de selección del barco y también las distintas visitas que hicimos para poder tomar la decisión y terminar comprándolo. Así que esta serie de capítulos tratan de ese tema. Sí, bueno, y estamos en el lugar donde aprendimos a navegar, donde nació esta idea de navegar por, por los trópicos en algún momento y tener un barco en el exterior. Estamos en La Plata, en Argentina. Desde acá aprendimos a navegar, aprendimos a correr regatas, fuimos desde acá, nos hicimos nuestras primeras navegaciones oceánicas a Mar del Plata, bueno, a Uruguay, que es en Punta del Este y La Paloma, todos los puertos de Uruguay. Incluso llegamos con nuestros 35 pies que tenemos acá hasta Brasil, al Río sur de Grande do Brasil, Sur, ¿no? Río Grande do Sur, ¿no? Porque acá siempre navegamos en un velero que no es muy de crucero, es crucero regata, y las navegaciones oceánicas en ese tipo de velero no son tan Tan simples, confortable, ¿no? no son confortables. Es hermoso para navegar por el río, para correr regatas, lo amamos, pero no para hacer navegaciones oceánicas. Hace 25 años más o menos alquilamos nuestro primer velero afuera en Brasil. En aquella época no era fácil alquilar veleros, pero bueno, nos gustaba la idea y lo fuimos rebuscando y alquilamos nuestros primeros veleritos en Brasil, después nos animamos a alquilar en el Caribe y bueno, como trabajábamos los dos full time en relación de dependencia, nuestro gran problema para hacer grandes travesías era el tiempo, que no lo Claro. teníamos. Entonces decidimos que lo mejor era, mientras trabajáramos, alquilar veleros en los lugares donde nos gustaba. Y eso también nos abrió mucho la cabeza sobre lo lindo que es navegar en algunos lugares, como pues tiene el Sí. Índico, el Pacífico. La verdad es que, y navegamos en barcos de diferente tipo, siempre barcos de alquiler, pero eran monohull y también multihall, catamarán, alquilamos en 3 oportunidades y nos pareció súper, súper cómodo navegar en un catamarán. Cuando éramos 8 personas, la verdad que es súper cómodo, uno va entre el living y la cabina muy Sí, el cómodamente. copy, El claro, cockpit. súper cómodo, sí, sí. Así que, bueno, contemos cómo empezamos a elegir qué queríamos. O sea, dimos muchísimas vueltas entre el tipo de barco y la eslora, y si lo comprábamos en Argentina, lo hacíamos en Argentina o lo comprábamos en el exterior. Pasamos por todas las etapas. Bueno, le contamos los pasos básicamente allá por 2013, una cosa así. Definimos barcos entre 40 y 50 pies, digamos, ¿no? Eh, y también definimos cosas como uno de los temas que nos interesaba era tener cockpit central, ¿no? Para realmente poder navegar, digamos, en forma confortable. Habíamos pasado situaciones con olas en popa importantes y realmente, bueno, en un velero bajo con la popa abierta, uno se hace bastantes preguntas, ¿no? Sí. Y en cambio, bueno, con un cockpit central nos parecía que realmente uno estaba mucho más protegido. Eh,
Además empezábamos a ver, digamos, algunos barcos y claro, el Copic Central estaba asociado a tener un camarote de popa muy confortable, que era el otro tema que nos interesaba. O sea, si íbamos a vivir en el barco, nos interesaba estar cómodos, ¿no? Sí. Y bueno, y seguíamos también a otros canales de YouTube, miramos bastante YouTube, después, no quizás en el 2013, pero más adelante, cuando empezó a haber más disponibilidad de información, que seguíamos al Delos, al RAN, claro. a los chicos del Florence, y la verdad es que todos navegaban en Copy Central y bueno, nos pareció que era una funcionalidad importante. El catamarán lo descartamos antes porque nunca habíamos navegado en Copy Central antes, ¿no? Pero el catamarán lo habíamos descartado por los costos de tener un catamarán en marina o en tierra son mucho más altos que los de un monojal. Después nos parecía que cuando las cosas estaban muy complicadas nos sentíamos más cómodos en un monojal. Si bien cuando navegamos catamarán hemos tenido 35 nudos en algún catamarán Sí, pero le pones un alquiler. rizo, le pones vela completa y el catamarán camina, digamos, pero Claro, bueno, pero hay que ver cuándo se rompe, ¿no? sí, bueno, eso es lo que nos comentaban también varios que navegaron la vuelta al mundo en catamarán, que hay que ser muy cuidadosos en un catamarán, en cuando se achican las velas, porque el catamarán no es que se escora, no se escora, se rompe algo. En cambio, por ahí en un velero monojal uno se va dando cuenta solito de que la cosa se empezó a complicar. Sí, el tema era, si bien teníamos mucha experiencia en navegar barcos con timones que realmente son cómodos para poder hacer maniobras, que hacen rápido la maniobra, barcos, que son el barco gira, digamos, muy fácil. Nos parecía que un barco con la parte, digamos, de la obra viva más protegida, digamos, con un skate, era un tema muy importante. Llevar protegido siempre el timón nos iba a dar menos dolor de cabeza. Y digamos, varias veces nos hemos cruzado con ramas o troncos y sí, claro, el tener protegido la hélice por el quillote y el timón por el skate realmente es un tema... Es una seguridad Sí, adicional. una seguridad adicional. Sí, así que empezamos a buscar, en nuestra lista íbamos poniendo las características de lo que queríamos del barco, y de a poco fuimos yendo que queríamos Copy Central, que queríamos skate, que queríamos un barco de fibra, porque también pasamos por el tema de que sea de aluminio, pero bueno, después nos pareció que era mucho más fácil el mantenimiento de un barco de fibra. Sí, y por tamaño, mucha gente que ha navegado bastante nos sugerían para grabar en dobles, ¿no? Nos recomendaban que no nos pasemos de los 42 pies. Así que bueno, justito, compramos un 43, pero porque uno por ahí se entusiasma con algo muy grande, pero después, cuando las cosas se complican, se hace más difícil de solucionar y más costoso también todo. Así que por eso tratamos de manejar entre los 42 pies, aunque muchos de los que vimos sobrepasaban ese tamaño porque Sí, uno se sí. entusiasmaba, porque a veces con los barcos usados el costo inicial de la compra no varía tanto entre un 40 y un 50, y a veces es más barato un 55 o 60 pies que un 40 porque es más difícil de vender. El tema del rango de años que queríamos el barco, ¿no? O sea, habíamos ya visto barcos, nos parecía, habíamos llegado a la conclusión que la tecnología entre los años 90 y 2000 hacía una ecuación interesante entre la performance del barco, la calidad del barco y el precio. Entonces nos parecía que ese rango de años era importante, arriba de los 2000 los barcos son más industrializados, son generados más, digamos, más optimizados, por decirlo de alguna manera, y entonces usan menos material y realmente, bueno, queríamos un barco robusto, ¿no? Claro, sí. Ahí en uno de los videos mostrás cómo cuando le hiciste la perforación en el astillero, el espesor que tenía Sí, el para el casco. Watermaker el pasacasco tenía más de 6 centímetros. Realmente en aquella época no escatimaban en la cantidad de material y Sí, la o verdad sea, son bastante... no había tantas simulaciones, tanta experiencia, Claro. entonces
tomaban algunos factores de seguridad, ¿no? Que nos Sí, parecía interesante. sí. Nos quedó un tema para mencionar que era la jarcia. Habíamos definido que la Ah, sí. jarcia fuera una jarcia no a las bandas, sino una jarcia que permitiera orzar un poco más al barco, o sea, esas jarcias de los años 90 que tenían un aparejo más, menos ancho, digamos, con que sostenga el palo, que fuera de enrollar, ¿no? Tanto los llenó, habíamos incluso pensado primero la mayor de enrollar también. Sí, ahí hay mucha gente. Nosotros nunca usamos mayor de enrollar, ni siquiera en los barcos de alquiler. Y ahí hay opiniones muy opuestas, ¿no? Que la verdad que es súper cómodo, pero si alguna vez la cosa se complica mucho más, tanto en el palo Y como en la bueno, bota vara. por ahora el que tenemos no tiene, o sea, tiene la mayor tradicional Sí, y pero bueno, igual eso no era un punto para descartar un barco. En claro, realidad, justo después se le puede cambiar se la dio que el que jarcia, ¿no? compramos no tiene lazy bag. Por ahora nos manejamos Sí, ahí se ve muy bien. cómo se ría la mayor de manera rápida y fácil, ¿no? Sí, así que por ahora nos parece que nos manejamos bien con el lazy bag. No sé si algún día le cambiaremos por algún Sí enrollador. vamos Por el a momento no. reentrar la maniobra de mayor y trinquetilla. Eso lo vamos a reentrar Bueno, al cuando coffee, empezamos a digamos, ¿no? buscar barcos, en nuestro país hay muy poca disponibilidad de este tipo de barcos eh, y son muy caros. Y además nuestra idea no era navegar por acá, nuestra idea era navegar entre los trópicos. Bueno, esa fue la conclusión después, ¿no? O sea, cuando empezamos en el 2013, empezamos buscando barcos acá, ¿no? Claro, sí. Ahí mostramos en la planilla, o sea, armamos una planilla Sí, incluso para... pensamos en hacerlo acá, que también era muy complicado porque no hay, no hay mucho, tenía que ser muy custom y bueno, nuestro país tenía muchas variables de económicas año a año y restricciones de importaciones, así que era ponernos en un proyecto que nos iba a salir mucho más caro. Bueno, después empezamos a ver en el resto de los países y también en realidad ver en dónde podíamos, porque a veces no es que uno puede comprar un barco en cualquier país con cualquier bandera. O sea, por ejemplo, cuando empezamos a mirar en Brasil, que tampoco eran tan baratos y había otros barcos, no era simple para un extranjero comprar un barco en Brasil y ponerle la bandera de Brasil. Sí, en Uruguay, pero bueno, la verdad es que empezamos a mirar en diferentes lugares. Sí, buscamos, o sea, la primera lista acá en Argentina, pues vimos en Uruguay que había muchos barcos de Delaware, de Estados Unidos, pero bueno, tanto acá como en Uruguay realmente los precios Eran muy eran altos. muy altos comparados, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Eh, y bueno, el segundo paso fue ver barcos, digamos, en algunos de nuestros viajes, ver qué barcos había en Estados Unidos, eh, que no nos convencían del todo los barcos, ¿no? No, por lo menos, bueno, nosotros en realidad fuimos a ver a barcos a Galveston en Houston, porque era donde por trabajo, por esas casualidades de la vida, los dos nos había tocado ir por trabajo por esa zona en diferentes oportunidades y aprovechamos algún fin de semana a ir a ver barcos eh, por Por la esa zona de zona. Houston y estaban en muy mal estado en general, o sea, los barcos los modelos con cockpit central y del tipo que nos gustaban a nosotros, no nos parecían muy lindos el tipo de modelo. Hemos visto por ahí más barcos más tipo Llano, Beneteau, esos, eh, o los Catalina, que vimos allá, y solían vimos varios y fuimos por separado y tenían humedad, es como que no nos parecieron bien mantenidos Sí, o no tuvimos suerte, ¿no? o no Justo con, tuvimos claro, suerte. claro. Así que bueno, En- y encima nos empezamos a entusiasmar con, con gente en YouTube que tenía barcos europeos y claro, nórdicos. claro, empezamos a verlo, que es lo que uno normalmente empieza a ver barcos, y le empiezan a gustar, digamos, ciertas condiciones del barco, por supuesto, ¿no? Los números mandan. Ahí les muestro un grafiquito
nosotros, claro, los valores que teníamos estaban presupuestados en dólares. En el 2013 vemos que hay una relación entre el euro y el dólar de 1,3, o sea, 1,3 dólares por cada euro. Y a medida que fueron cambiando los años, esa relación fue bajando. Y cuando terminamos comprándolo, terminamos con una relación de 1,05 a 1. Sí, otro motivo por lo cual nos llevó a comprarlo en Europa. Sí, cuando habíamos empezado a ver barcos ya de Europa, los videos y demás cuestiones, sí, nos convencía del punto de vista de funcionalidad y estético, nos parecían interesantísimos esos barcos, ¿no? Sí, nos gustaba muchísimo más, estéticamente, funcionalmente, nos parecía que estaban en mejor estado. En realidad era todo, uno lo veía, nunca habíamos visto un barco de Copri Central, nunca habíamos visto en persona un barco de los que queríamos comprar. Hicimos una lista, analizando las características del barco que queríamos, hicimos una lista de los posibles modelos y marcas de barco que podían interesarnos. Empezamos a investigar qué había con Copri Central, qué había de esa época, a los diferentes precios. Empezamos a ver ciertas marcas, leer en revistas también, que a veces hay incluso en internet comparativas de barcos, de revistas de los años 2000 sí, interesante, 1000, muy interesantes los artículos. Sí, o de 1990 y pico, y uno encontraba artículos interesantes que iban comparando barcos de diferentes modelos, dentro de los que nos interesaban a nosotros. Y bueno, siempre de cada artículo uno aprendía una cosa nueva. Así que eso también le dedicamos bastante tiempo, era nuestro hobby, sobre todo en invierno, Claro. en los tiempos libres cuando no navegábamos, dedicábamos un rato a charlar del tema, y también en nuestros viajes al trabajo. Nosotros trabajábamos físicamente en lugares cercanos, nunca trabajamos en el mismo lugar, pero en lugares que estaban físicamente muy cercanos, y teníamos en Una Buenos hora de Aires, viaje, sí. no era mucha distancia, pero el tránsito en Buenos Aires es muy complicado a la hora de entrar y salir del trabajo. Así que a veces nos llevaba una hora el viaje al trabajo. Entonces aprovechábamos para ir leyendo artículos, ir viendo qué barcos había, opciones de barco, y charlando de este tema. Era nuestro tema del día a Que día. ayudaba a pasar el día a día. Sí, se nos hacía más corto el viaje hablando de este tema. No, y bueno, precisamente es la planilla que mencionás, o sea, a medida que íbamos haciendo búsquedas, ahí la planilla que ibas armando, ahí se ve que los años, digamos, cuando se hacía una búsqueda, esa búsqueda se registraba, digamos, ¿no? Entonces realmente teníamos información histórica, claro, de histórica opciones, de cómo iba costos, evolucionando, cómo iban cambiando los costos, ¿no? de cuánto estaba un barco en venta, porque hay veces que uno en realidad ve un barco y está meses en venta, pero por ahí algunos salían a la venta y enseguida desaparecían. Claro. Así que Pero nos iba dando una idea de cuál era el costo. sabíamos que iba a ser complicado el tema, porque nosotros íbamos a coordinar ciertas visitas, o sea, no podíamos coordinar las visitas con mucha anticipación, porque porque la gente no te daba una cita para dentro de 3 meses, te daba la cita para la semana próxima, y era bastante lógico porque no sabía si tenía el barco disponible o no. Claro. Entonces, bueno, pero los primeros años nos daba una idea si el barco perduraba a lo largo de los años. Sí. Ahí la planilla va desde el 2015, 2016, en adelante, digamos, incluso en época de la pandemia. Uno de los entretenimientos era mirar esos barcos y enriquecer esa planilla, que tiene alrededor de unos 160 barcos. Sí. Y la planilla también tenía las otras ventajas de poder filtrarle, ¿no? O sea, se le puede filtrar por lugar, por precio. Por lugar, sí, los años del barco y la eslora del barco, sí. Por ejemplo, ahí se ve cómo se reduce a unas pocas decenas de barcos, ¿no? Sí. En realidad la opción, si uno sigue filtrando, quedan 5 o 6 marcas conocidas que no más que eso, digamos, que tienen barcos de las características que queríamos, ¿no? Sí, sí, en realidad, mientras hacíamos la lista, bueno, nos gustaba, por ejemplo,
habíamos leído que navegaban muy bien los Swan, nos parecían preciosos, pero, pero claro, en general no tienen la timonera en el cockpit central, sino que la tienen separada. Y bueno, ahí Don Pedro era yo, no te voy a cebar mate allá atrás. Así que eso Lo fuimos lo descartando, fuimos ¿no? descartando para navegar en dobles, en pareja, no era El una otro que, distribución ideal. Y después otra cosa que tratamos fue por la popa, como eran los camarotes de popa. Muchos barcos, el camarote de popa no es una cama doble, sino está pensado para sí, navegar en single, para digamos, ver ¿no? el siglo o todos hombres. Así que eso también era una contra para nosotros. Sí, bueno, el otro barco que nos gustaba, también porque era de un diseñador argentino, Calverrasi, Y ¿no? bueno, sí, 45, los de Frers, de sí Frers. nos parecían preciosos. Habíamos visto también Nayad, Los Maló tenían una Maló, madera Contest, impresionante, más nuevos, claro. pero también eso es así. Barcos, digamos, del norte de Europa, digamos, ¿no? Sí. Nos parecían que tenían una madera espectacular. Obviamente uno terminaba viendo todo por internet, en revistas, en páginas, ¿no? O sea que eso, digamos, la gran duda es nunca habiéndonos subido a un barco de esos, ¿cómo íbamos a comprarlo antes, Sí, no? era arriesgado. Entonces, una de las cuestiones que hicimos es buscar un elemento que nos permitiera evaluar los barcos. Encontramos una página que es Sailboat Data. Es una página que, además de tener para cada modelo, tiene las características del barco, la eslora, el plano bélico, la jarcia, todas las características del barco para todas las marcas que hay. Pero además de eso, usa 3 a 5 indicadores de performance de los barcos. Sí. Los indicadores de performance son índices que los diseñadores han especificado y que se lo aplican a todos los barcos. Entonces con eso realmente podíamos tener una comparativa entre barcos. Bueno, le vamos a mostrar cómo realmente usamos para ver las características del barco y cómo son cada uno de esos índices, de una manera muy simple. Pero bueno, conociendo lo básico de esos índices, podemos tener una idea más clara de la performance del barco respecto de un barco oceánico, de las condiciones de confort, la estabilidad. Con respecto a lo que queríamos nosotros, ¿no? Porque, Claro. o sea, un barco no lo puede querer para muchas cosas. Por ahí quiere que sea súper rápido, no le importa que sea estable en todas las condiciones. Y nosotros la verdad es que queríamos navegar, cruzar océanos en algún momento y queríamos hacerlo tranquilos, De ¿no? manera segura, Y ¿no? de manera segura y preferíamos que sea más estable y no tan rápido. Así que, bueno, o sea, los mismos indicadores pueden ser que uno esté buscando otros valores según el requerimiento que tenga del barco. No, la ventaja de esto que es el indicador tiene un valor que sale de los cálculos de cada barco. No vamos a entrar en cómo calcular el indicador, pero en esa página están el índice de cada uno de ellos y además especifican los profesionales el rango para cada uno de esos índices, el tipo de barco que es. Entonces uno puede ir eligiendo distintas opciones e ir comparando uno con otro a ver cuál es mejor o básicamente cuáles entran dentro del requerimiento de uno. No era una cuestión, porque ahí si no va a empezar una discusión de si es realmente precisa o no la herramienta para eso, pero para esta cuestión de seleccionar si el barco cumple para esa condición que uno quiere, estos indicadores son realmente buenos y son hechos por profesionales. Bien, una vez que tenemos la lista en Excel, todas las planillas, una cosa interesante, sobre todo si nunca nos subimos a esos barcos que elegimos, que nos gustaron, es poder compararlos, digamos. Para eso vamos a usar unos parámetros que usan los diseñadores
Y esos parámetros podemos encontrarlos en una página que es sailboatdata.com. Esta página podemos hacer una cuenta, es muy simple, armamos una cuenta como tantas otras cuentas que uno arma, y en esta cuenta uno puede encontrar el barco que busca. Es interesante empezar con barcos que uno conozca, como para poder ir tomándole la mano, digamos, a la página. Uno puede buscar un barco, nosotros vamos a buscar el Contest. Si uno pone Contest solamente, aparecen todos los Contests que aparecen, ¿no? Que hay. Bueno, si nosotros elegimos, por ejemplo, el 43. Y nos va a aparecer la foto del barco, plano bélico, todos los datos del barco. Todos los datos del barco. Así que es realmente muy interesante para poder tener centralizado todos los datos que uno le interese, el año de fabricación, el astillero, el diseñador. Vamos a agregar a favoritos, ya tengo algunos seleccionados, estos obviamente van evolucionando. Vamos a buscar el Contest 43. Una vez que encontramos el barco, podemos agregarlo a favoritos. Vamos a agregar favoritos, vamos a ver los favoritos. Y acá en los favoritos podemos hacer comparaciones entre varios barcos. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir el Contest 43, un Halber Racing y un Beneteau 44 de Copic Central. Hacemos en clic en comparar y tenemos los tres barcos encolumnados, Contest, Halber Racing y Beneteau 44 de Copic Central. Los tres barcos de Copic Central. Y nos vamos a concentrar, tenemos los datos, ¿no? Como les decía, pero digamos, de alguna manera el desplazamiento, el tonelaje y demás, solos, por ahí no nos dicen del todo, no nos dan una información comparativa, son barcos de tamaños similares. Vamos a concentrarnos en los parámetros de comparación, vamos a comparar los tres barcos, el Contest, Halber Racing y el Beneteau 44. Y tenemos para ello estos indicadores y tenemos una ayuda que nos permite saber qué es cada cosa. Esto, traducirlo, podemos tenerlo en castellano. Acá hay que tener mucho cuidado porque la traducción tiene sus defectos, ¿no? O sea, superficie bélica, desplazamiento, balasto, desplazamiento, pero acá DISP lo traduce como pantalla, en realidad es desplazamiento también respecto de longitud. Así que vamos a usarlo en el idioma original, que es el inglés. Entonces, para que sea más fácil, les voy a colocar en la pantalla qué significa cada uno de estos indicadores o de estas relaciones, ¿no? Entonces, comencemos con el primero de las relaciones, que es la superficie bélica respecto al desplazamiento del barco. Este parámetro tiene unos rangos, según los diseñadores, en los cuales, como vemos, entre 16 y 20 tiene un rendimiento razonablemente bueno. Por encima de 20 es un rendimiento muy alto, es un barco más de regata, digamos. Y vemos en estos tres casos que estos tres veleros están entre 16 y 20. Quizás el Halber Racing está un poquito abajo de 16, pero está ahí en el límite, y el Beneteau está abajo de 16. Estos indicadores no son para comparar entre los barcos así a nivel de detalle, porque si no puede empezar una discusión de si es preciso o no el indicador. Lo que importa es que esté dentro del rango de lo que a nosotros nos interesa. ¿Está? Otro de los parámetros es el
la relación entre el lastre y el desplazamiento. Y lo que indican los diseñadores es que 40 o más es un barco rígido y potente que podrá soportar muy bien el viento. Entonces vemos que tanto el Contest como el Haverassi tienen factores de 40. El Veneto ya es más blandito, es un barco que tiene un factor del orden de abajo del 30, ¿no? Tercer parámetro interesante es el desplazamiento respecto de la longitud de la eslora del barco. Cuanto menor sea el desplazamiento longitud, menos potencia se necesita para impulsar el barco a una velocidad nominal del casco. Recordemos que la velocidad nominal está relacionada con la longitud del casco. Entonces, acá aparecen, como mostramos en pantalla, que realmente un barco entre 200, 275 es un barco moderado. En ese rango es lo que nosotros quisiéramos. Vemos el Contest en 243. El Haverassi está en 285, ya es un barco pesado, arriba de 275. Y el Veneto es un barco ya tirando a ligero, es un barco también moderado, pero está casi en el límite con los ligeros. El cuarto parámetro es la relación de confort. Este parámetro que definen los diseñadores, este es en particular un diseñador de nombre Ted Brewer, que indica que un barco de crucero de aguas azules moderado está entre 30 y 40. ¿tá? Entonces nosotros tenemos el Contest en 34, el Haverassi en 39, ya el Veneto está en 27, que es un barco que es de crucero costero, según lo que indica esta relación. Bien, tenemos otros parámetros como que es la velocidad del casco, que es la velocidad en que se puede desplazar el barco sin que planee. Eso es directamente proporcional a la eslora del barco, por eso que es 43 pies, el Contest da 8,07 nudos, el 45, el Haverassi 45 está en 8,27 y ahí en el medio un 44 pies como es el Veneto estaría en 8,12, que es la velocidad de diseño del barco, ¿no? De ese, digamos, de ese parámetro. Bien, acá podemos de esa manera ir jugando con distintas sets de barcos e ir comparándolos. Veamos otro caso. Podemos removerlos y ir nuevamente a mis favoritos. Y en este caso vamos nuevamente, vamos a seleccionar el Contest, el Naiad 441, ya vamos a compararlo con un barco más moderno, del año 95, y tenemos un Veneto 46, un barco más grande y mucho más moderno, el 2007. Vamos a comparar esos tres barcos. Acá vemos la foto de los barcos, el Naiad, hermoso barco también. Ya el Veneto 46 es un barco que vemos que no es de Copic central. Veamos cómo dan los parámetros de comparación. El superficie bélica de desplazamiento, tenemos el Naiad y el Contest están alrededor de 16. Ya el Veneto está cercano a 20, que está en el límite, digamos, de razonablemente bueno. Por encima de 20 decíamos que es un barco con rendimiento alto, o sea, para realmente tener más velocidades y poder correr regatas, hacer navegaciones costeras. En lo que hace al lastre y desplazamiento, dijimos que 40, digamos, o más, es un barco bueno desde el punto de vista de este parámetro. Tanto el Contest como el Naiad lo cumplen.
ya nuevamente el Beneteau es, digamos, mucho menor el parámetro. El tercero, que es desplazamiento-longitud, recordemos ahí aparece el valor de entre 200 y 275, es un moderado. Bueno, acá tenemos, son barcos moderados, ya el Beneteau, un barco más moderno, más liviano, es claramente con este parámetro indica un barco ligero. O sea, realmente lo que uno ha visto de navegación o ha percibido de barcos, este tipo de parámetros realmente es muy, muy consistente con eso, por lo menos la experiencia que yo he tenido. Por eso les sugiero también a ustedes que hagan esa experiencia con los barcos que conocen para ir tomándole confianza a esos parámetros. Bueno, simplemente esto y cuestión de jugar con estas tablitas.